Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra 47ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa a los aspectos fiscales y legales de los derechos reales. Hoy contamos con la participación como panelistas de Carlos Alberto Flores Alvarado de Taxus, Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores en Seguridad Social, Óscar Álvarez del Toro de Amezcua y Álvarez Abogados y Notario 91 de Guadalajara, Gustavo Hernández Alvarado de Taxus. Miguel Alessio Robles, en su clásica obra de temas sobre derechos reales, al hablar sobre la teoría clásica del patrimonio, señala que siguiendo a los autores clásicos, en la realidad regulable jurídicamente, básicamente, de las relaciones humanas, solo pueden presentarse dos formas antagónicas de relación. O bien se está ante la presencia de un derecho personal o de crédito u obligación, o bien se trata de derechos reales, de poderes que se ejercen sobre cosas con distintos niveles de facultamiento según el título jurídico que les atribuye. En la lámina que tenemos enfrente podemos ver la constelación de derechos reales desde la perspectiva de las concepciones de los sistemas jurídicos romano-canónicos o romano-germánicos o de derecho continental, aunque también incorporamos algunos atisbos de derechos reales propios de sistemas anglosajones, como la categoría 16, que tienen por ahí un recuadro naranja en uno de los extremos del cuadro, el llamado derecho de vuelo. Aquí tenemos desde los más clásicos hasta derechos como este que se empiezan a utilizar en los desarrollos inmobiliarios que ya se realizan en nuestras ciudades, ¿no? Desde la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la copropiedad, las servidumbres, prenda, hipoteca, superficie, censos enfiteuticos, antícresis, la mal llamada propiedad fiduciaria, los aludidos derechos de vuelo, los derechos propios del contexto agrario, las concesiones mineras, usucapión, medianería, condominio, parcería e instalaciones sobre estructuras de construcción. En el siguiente diagrama tenemos un listado de derechos reales generalmente aceptados y una descripción de su funcionalidad jurídica. Y la lógica de presentación en este diagrama de panel que tenemos es desde el máximo nivel de facultamiento o atribución de prerrogativas al titular de ese poder jurídico que se ejerce sobre la cosa, como sería el caso de la propiedad como el derecho real por antonomasia y por excelencia, que atribuye las prerrogativas de usar, percibir frutos y disponer de la cosa, es decir, los tan llevados y traídos derechos jus utendi, fruendi y abutendi. Tiene una figura paralela que es la copropiedad, con la singularidad de que tiene más de un titular y por la misma razón su carácter o naturaleza jurídica implica la situación denominada mancomún y proindiviso, bajo el principio postulado de que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión. Enseguida cedo uso la voz a Óscar Álvarez del Toro para que nos explique el caso del condominio. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Oye, Gustavo, nomás aquí previamente estamos analizando todos los derechos reales y las características. Entonces, en principio, el derecho de propiedad, como tú lo dices, sería el más completo, ¿sí? Y de ahí seguirían otros derechos reales que supongamos van a tener ciertos aspectos de las características del derecho de propiedad, pero no todos los elementos no en su plenitud, en su conjunto, ¿va? Así Entonces, es. por eso es importante irlos identificando y conociendo, dependiendo de lo que queramos hacer con ellos. ¿Sí? Como en el de condominio, pues como lo comentábamos, el régimen de condominio te da derecho a una titularidad exclusiva, pero también a áreas de uso común. Recordemos que si tú tienes una unidad privativa, pues eres el dueño de esa unidad privativa y la puedes vender. Pero también hay áreas de uso común que son de todos. Entonces tú eres copropietario de esas áreas de uso común. Es la peculiaridad que tiene el régimen de condominio, ¿no? Y te puede servir
para un desarrollo vertical de 10, 15 pisos, en donde se establecen áreas privativas y áreas de uso común. De hecho, los desarrollos habitacionales, Carlos, es extremadamente común que la modalidad que se adopta es esta del condominio, que es un binomio, como dice Oscar, entre la propiedad exclusiva de las áreas de uso exclusivo, unidades privativas, y la copropiedad, nomás sin el proindiviso, de las llamadas áreas de uso común. Y en Jalisco, con la problemática adicional de que el Código Civil te lo convierte en persona moral, lo cual ya veremos que en los efectos fiscales te genera problemáticas muy singulares. Bueno, como cualquier entidad no lucrativa, ¿no? Con sus reglas. El régimen de propiedad y condominio, la gente cree, a veces pues piensa que pueden asociarse para dar mantenimiento a las áreas verdes, a las luminarias, a los camellones, etcétera, a las calles, pero en realidad es una modalidad en la cual tu propiedad que tienes con una escritura y que todos los demás condóminos tienen sus escrituras, gozan o dividen la propiedad de las áreas comunes. Entonces no es una figura nada más asociativa, sino es una figura de tipo, bien lo dices, copropiedad de esas áreas que están alrededor de tu propiedad escriturada, y con ella puedes luego hacer también las regulaciones fiscales correspondientes de los mantenimientos, de las percepciones de ingresos y aplicación de gastos, que tiene sus retos, pero como cualquier de hecho, escuchándote describirla, me trajiste a la cabeza una descripción extraña, que es como una especie, Gustavo Hernández, de enjambre de derechos. Sí. Porque en la escritura vienen incluidos todos. Viene la especificación de la unidad privativa que te corresponde en exclusiva a ti, pero también viene la parte que tienes de titularidad común respecto a las llamadas áreas de uso en común. Y luego Carlos le agrega otro matiz. Normalmente son comunidades muy armoniosas en la práctica, todo el mundo paga sus cuotas, todo sucede bien, la administración es muy sencilla, o al revés a veces, pero en rigor no está planteada como una figura asociativa, pero en la práctica casi lo implicaría, ¿no? Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, como lo que tú dices de las áreas comunes, cuando llegas a enajenar tu área propia, pues en tu escritura también va la parte proporcional de esas áreas comunes, y como pueden ser los estacionamientos. Pero fíjate, ese es por un lado cuando tú tienes la relación de la enajenación, por ejemplo, de ese bien, pero cuando estás ahí como condómino, el condominio se tiene que registrar para efectos fiscales, y es lo que comenta Carlos. Oye, ¿cómo nos hacemos los ingresos que tiene el condominio y también las deducciones? Los sueldos que se pagan, porque a veces se ocupan laborales. Me refiero en el sentido de que, por ejemplo, hay áreas verdes donde se tienen que tener mantenimiento, los estacionamientos, y también se ocupa personal. Fíjate, yo te diría, y a quienes nos escuchan, que no está peleado una asociación civil formada por los condóminos, tener el régimen en condominio que regula las propiedades proindivisas y el funcionamiento operativo de cuotas de mantenimiento, de jardinería, de electricidad y todo eso, pues lo puedes llevar por una asociación civil en la cual administras cuotas y todo eso, y el régimen de condominio lo dejas en paz, nada más como una regulación. En los estados en los que no es persona moral de suyo. Porque, por incluso ejemplo, en Jalisco lo puedes hacer. En Jalisco sonaría muy extraño como centro de imputación una persona moral sobre otra persona moral. Pero se suele hacer, se constituyen asociaciones civiles para el mantenimiento de ese condominio. Para los propósitos de la administración de. Porque tiene que abrir cuentas bancarias. Exactamente. Cosas. Entonces, para que no sea nombre del presidente, que al rato tenga problemas de discrepancia fiscal, él se constituye la ACE y se abre la cuenta bancaria y ahí deposita todas las cuotas. Para enfatizar un régimen de transparencia. Más transparencia. Sí, más transparente. Porque sí, suele suceder que, por ejemplo, el presidente del condominio o de esa expresión suele depositar
los dineros y al ratito, como tú dices, le llega un requerimiento del SAT donde le dicen, oye, se detectó tantos depósitos, porque a veces son significativos, ¿eh? Sí, claro. Son significativos. Ahora, transitando desde la propiedad como el que atribuye las mayores prerrogativas y la copropiedad, que son las mismas, nada más con distintos titulares, Alex Mercado, el siguiente escalón sería el derecho real temporal por naturaleza vitalicio llamado usufructo con los famosos atributos de Lutendi y Fruendi. ¿Qué opinas sobre esto? Fíjate que es un tema es muy interesante y que y lo vemos muy seguido, aunque la gente luego después no sepa diferenciar qué es una cosa de otra, ¿no? Pero cuando yo tengo la propiedad, yo compro una propiedad y digo, oye, voy a adquirir esta propiedad y le voy a dar el uso y disfrute a alguien más. Puede ser un hijo, un amigo, quien sea, ¿no? Y ese uso y disfrute puede ser temporal, o puede ser mientras la persona tenga vida, puede ser vitalicio. Entonces también, como lo explicaba hace rato el doctor Oscar, la propiedad tiene sus 3 atributos muy específicos y eso los puedes desdoblar y una forma de desdoblarlo es mediante ese uso y disfrute de la cosa que se lo puedes transmitir a alguien, ya sea en forma temporal o vitalicia. Y si en la práctica es muy común. Pues, ahora, no obstante lo común que es, como dice Alex, y me gusta mucho la descripción que hizo Oscar, en el plano notarial luego ha habido discusiones de la práctica muy común, como bien lo dijo Alex, de que llega, por ejemplo, un padre y adquiere para sí el utendi fruendi, el derecho de usufructo, y para los hijos, a veces incluso menores de edad, no es infrecuente, la nuda propiedad. Y luego hay grandes discusiones porque dice, oye, ese acto implica una donación intermedia. Pues sí, se complica más por la ley contra el lavado de dinero, ¿no? Porque, a ver, los flujos, ¿de dónde salen? ¿Quién es ¿Cómo llegan ahí? el que pone el dinero y a nombre de quién quedan? Entonces, pues, se suele interponer una donación para que sea todo transparente. Se dona en favor de los Debiera ser y bajo las reglas y requisitos que señala el Código Civil del Estado de Jalisco, ahorita que estamos en Jalisco, ¿no? El contrato por escrito, claro, las formalidades, una escritura y pública. luego ya a ti, por ejemplo, en este caso, notario 91, demostrarte cómo se pagó, por qué se pagó y por qué quiero que lo escritures a nombre de mis hijos. Y ahí no hay problema. A veces resulta que son parientes, no en línea ascendente o descendente o lateral con la esposa, sino que la tía, por agradecimiento, etcétera, le puse la casa a su nombre. Y ahí traes un problema. Claro. Ahí te enfrentas un problema. Sobre todo esto que dices de ingresos, de ¿no? la ley de antilavado, se da en los bienes inmuebles, hay que aclararlo, porque esos quedan registrados también en el registro público de la propiedad. En los bienes muebles, pues creo que bastaría con un simple contrato privado, claro, cumpliendo todas las formalidades, pero sobre todo los bienes inmuebles que sí se elevan a escritura pública y quedan registrados en el registro público de la propiedad. Ahora, en el caso muy común como el que escribía Alex y que platicábamos, también otra problemática que puede suceder es cuando son bienes inmuebles, que los padres en forma de previsión adquieren la nuda propiedad a nombre de los menores hijos. Si después se requiere por alguna contingencia enajenar los bienes, hasta en tanto no adquieran la mayoría de edad, vas a tener que someterte, Alex Mercado, a unas diligencias de autorización judicial previo nombramiento de un tutor para la autorización de venta de bienes de menores y todas esas complicaciones, ¿no? Sí, fíjate, y antes decías, bueno, ya nombras al tutor, pero ahora entra la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, y entonces si no hay una justificación real de para qué quieres vender ese inmueble o que quieres trasladarlo a la figura que vayas a realizar jurídica, no te lo permiten. O sea, se complica mucho más el tema ahora. Incluso, No es tan fácil ya. incluso no solo los menores, sino también los adultos mayores. También. Donde tiene que crear una comisión de derechos humanos para ver que no te estés aprovechando. No, de hecho, que no haya un abuso. En todos los juicios en la actualidad, si tú eres una persona mayor de edad o son o niños, niñas, adolescentes, entra el procurador. En ambos casos. De una vez el comentario del cambio de paradigma respecto a la denominación que hizo la Corte. Sí, de hecho ya no, eso de menor ya no es niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que así se debe de mencionar. Entonces, de los niñas, niños y adolescentes entra el procurador social
De las personas de más de 60 años, también entra procurador social. Inclusive si tú vas a un juicio en la actualidad, lo primero es que te dicen, dése vista a al procurador para efecto de si sus derechos, aunque tengas abogado, si tus derechos están bien representados. Si no, inclusive ahora ya le ponen la leyenda de que el juez te puede decir a ti, al cliente, pues que fuera tuyo, decirle que tú eres un incapaz para llevar el juicio y que te dan tantos días para que cambies de abogado, a ese grado, ¿no? Ahora, hay derecho, bajando en el nivel de atribución de atributos o facultades de los titulares, el siguiente escalón serían derechos más específicos, Oscar, y muy poco frecuentes, como son el derecho de uso y el derecho de habitación, pero mucho más frecuentes son los derechos de garantía. Bueno, uno intermedio sería la servidumbre y luego los derechos de garantía, prenda, hipoteca. ¿Qué nos podrías comentar de estas figuras? El derecho de uso y habitación son muy raros, están previstos en el Código Civil. El derecho de uso implica el que una persona puede disfrutar de los bienes, disfrutar o aprovecharse de los frutos de un bien ajeno. Y el derecho de habitación de vivir en una casa ajena, ¿sí? Que se le asigna por cierto tiempo o incluso puede ser vitalicio porque sigue las reglas del usufructo, ¿sí? Son raros, pero están previstos ahí. El otro, el que sí es muy común, es el derecho de servidumbre, porque hay servidumbres voluntarias o servidumbres legales y servidumbres de acueducto que pasan por abajo, que hoy es más común con los gasoductos, las líneas eléctricas, pasan por los predios, gasoductos, entonces, y ahí son forzosos, tienes que dar la autorización y te indemnizan. El otro, el de prenda hipoteca, pues son los contratos accesorios, como todos lo sabemos, dependen de un contrato principal y son contratos de garantía. El de prenda, pues garantizas con bienes muebles y el hipoteca, pues, es una garantía real con un bien inmueble, en donde ya constituyes esa garantía a través de una escritura pública. Esas eran las características. Ahora, tenemos otros derechos reales que podríamos considerar históricos, como son la antícresis, la enfiteusis y el censo, de los cuales, por ejemplo, una curiosidad es de que la antícresis, que es un usufructo en favor de acreedor como fuente de garantía y de pago vía los frutos, ¿no?, derivados del ius fruendi, prácticamente sí está previsto como un derecho claramente y categóricamente atribuido por ejemplo, en el Código Civil del Estado de Sonora. En algún caso de un grupo societario muy relevante en este país que tenía unas deudas indicadas, el SAT llegó a valorar seriamente la posibilidad de integrar una antícresis como la solución a esa problemática vía un fideicomiso, situación que quedó en el intento, pero fue algo que contempló en algún momento la propia autoridad. Y un derecho muy singular que existe peculiarmente en Jalisco y en algunos otros estados es el derecho de superficie, Oscar. Sí, está previsto en práctica, creo que son 8 estados de la República donde está regulado el derecho real de superficie. En nuestro estado, en Jalisco, se incorporó con el Código Civil de 1995 y es un derecho, pues, innovador porque permite desmembrar un poco la propiedad, el derecho, primero el suelo y lo que se construya sobre el suelo o lo que se siembre. Entonces, hay dos propietarios de esos dos derechos y son derechos reales. Entonces, es muy útil, que se está utilizando actualmente en construcción de hoteles, centros comerciales, Oxos, en Oxos y en lo más un común. montón de temas, ¿no? Esos derechos de superficie. Muchas empresas lo utilizan, ¿no? Sí. Tienen el terreno a nombre del socio y la construcción a nombre de la Exactamente, empresa. se constituye el derecho real de superficie en favor de la empresa, la empresa construye la planta y... Oye, y escuchándote, se me viene a la mente que lo vemos nosotros como muy común que, pues ese dueño le da permiso, y pero dices tú, se constituye el derecho de superficie. Tiene que llevar una escrituración, una formalidad, Es en escritura pública, o sea, sigue las reglas de la transmisión de bienes, se constituye en escritura pública, se pagan impuestos, y aquí hay una discusión, se pagan impuestos sobre transmisiones patrimoniales,
Y hay una discusión respecto de si se causa o no impuesto sobre la renta dependiendo de las variantes, porque puede ser que se constituya un derecho real de superficie sobre un terreno en donde se pretende hacer una edificación. Entonces, O sea, ¿cómo determinas el valor para efectos del impuesto sobre la renta de ese No terreno tienes el si terreno, no tienes por nada? favor. Ujú. ¿Sí? Para efectos locales, la ley de Hacienda Municipal le da el tratamiento que le da para el usufructo. Considera el 50%. 50% a cada uno de ellos y así lo pagas. ¿Sí? Muy interesante, ¿eh? Interesante. Y una situación a revisar en las empresas. Claro, una posibilidad interesante. ¿Verdad? Ahora, para cerrar este diagrama funcional de los derechos reales, Alex Mercado, tenemos una de las celdas de este panal que se sale literalmente del cuadrito del panal, ¿no? Que está destacada al margen como una situación de facto, que es ese derecho tan importante en la práctica que se traduce en una más quaestio facti que quaestio juris, una situación de facto, una situación de hecho, Ujú. que es la posesión. Sí, fíjate que eso es un tema también muy, muy interesante. Yo puedo tener la propiedad, y lo voy a entrecomillar, donde tengo el papelito de que tú le decías la nueva propiedad, tengo el documento donde dice que está mi nombre y está registrado. Sin embargo, hay otra persona que llega y simplemente entra y se posesiona y dura a lo mejor años. Y yo llego a faltar y él tiene un derecho de posesión. Pero yo falté y nadie me dijo nada. La persona estuvo ahí 25, 30 años y le genera ciertos derechos. Si está pagando impuestos, a lo mejor si está generando algo sobre él. Oye, Alex, Bien. a ver, una pregunta aquí porque puede surgir la duda. Sí. Si yo tengo un inmueble que estoy rentando y mi inquilino tiene 30 años rentándome, Es buena ¿te pregunta. puede quedar con la casa? Categóricamente es no. Todas las posesiones derivadas, o sea que derivadas es que hay un contrato, ya sea consensualmente, que te haya, oye, Por la falta de calidad del título Exacto. posesorio, ¿no? Exacto. Si no si hay un contrato, bueno, se entiende desde ahí que no. Pero el hecho de que yo te dé la oportunidad, inclusive de, entre comillas, un comodato verbal que yo diga, puedes meter ahí, de ninguna forma puedes llegar a esa adquisición por prescripción positiva o negativa. Entonces, lo recomendable es que siempre exista un contrato para Sí. protegerse. En todas y que es mi primo, mi amigo, un contrato, aunque sea de comodato, el contrato de comodato es, te doy el uso y disfrute de la cosa, pero tiene una temporalidad y a lo mejor no tiene un pago, pero sí tiene una temporalidad de que vas a cuidar la cosa y demás. Se termina, puedes sacar. No tienes eso, pues hay que llevar un procedimiento muy Sí, complicado. porque la diferencia es el título, ¿no? La calidad del título Es correcto. para poder usufructuar. Ahora, una discusión importantísima en derechos reales es esto que tenemos enseguida de los llamados números clausus versus números apertus. Es decir, si existe un catálogo, un sistema que implique un catálogo cerrado de derechos reales o si el ámbito del principio de la libertad te permite crear tantos derechos reales como quieras. La diferencia es evidente, ¿no? En números clausus es solo los derechos reales que están previstos serán los que se podrán utilizar en el tráfico jurídico negocial. Y el catálogo de los números apertus, en la teoría de los números apertus tenemos un ámbito de flexibilidad. Aquí hay una enorme discusión, bueno, incluso entre mi socio y yo. Los notarios tienden a afiliarse y incluso muchos autores tan respetables como don Fausto Rico de la Libre Derecho a la teoría de los números clausus. A mí me hace mucho sentido la de los apertus, siguiendo a don Miguel Alessio Robles, que ya lo citamos al principio, y él nos habla como argumento principal que la doctrina de los números apertus, como lo podemos ver en esta lámina que tenemos enfrente, se basa en el principio de legalidad, como argumento principal que consiste en que todo lo no prohibido está implicado en la creación, en la posibilidad de crear nuevos derechos reales. En virtud de este principio es posible que los particulares creen nuevos derechos reales mediante contratos. El argumento por contraste, que por ejemplo lo expresa Fausto Rico, es no hay norma en donde de manera expresa se diga que los particulares puedan crear nuevos derechos reales y por ello no existiría esta posibilidad. Sí, vamos a la siguiente.
Una apreciación que creo que es importante en esta discusión, nada más, es el tema de la funcionalidad de las prohibiciones en derecho. ¿Y qué es esta reflexión que tenemos enfrente? Que las prohibiciones o limitaciones, ya sean legales, judiciales o convencionales, constituyen una limitación o restricción de la libertad humana que, como toda restricción, implica la imposibilidad de que se expandan las fronteras del conocimiento, la generación de riqueza y obstaculizan la evolución y el desarrollo. En el derecho privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido y expresamente. Ahora, tu perspectiva, socio, es totalmente contrastante y se afilia mucho a estos catálogos que tenemos explicitados. Por ejemplo, de un lado tenemos los derechos reales previstos explícitamente en el Código Civil del Estado de Jalisco. Del otro lado tenemos lo propio respecto del Código Civil Federal. ¿Qué opinas? Es que si partimos del principio de legalidad, pues el legislador nos da los derechos reales de los cuales podemos hacer uso o podemos utilizar, ¿no? Y nos los enumera, nos dice, a ver, no se hagan bolas, los derechos reales son estos, ¿sí? Y cada Código Civil regula algunos más, algunos menos. En el caso de Jalisco, regula 2 más que no están en el Código Civil Federal, el derecho real de superficie y el de condominio, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, Gustavo, a ver, la pregunta sería, los derechos reales que ya están previstos en nuestra legislación los podemos utilizar, pero si queremos aterrizar un negocio o hacer un negocio en donde no nos dé esa figura y queramos innovar, entonces, si nos apegáramos a la teoría de los números apertus, pudiéramos crear otro derecho real para poder aterrizar un negocio en particular, ¿no? Y fíjate, para ejemplificar, porque creo que ejemplificar es importante, don Omar Estrada nos hizo el favor de realizar una investigación exhaustiva de los sistemas sajones. En los sistemas sajones es mucho más común que se afilen a la teoría de los números apertus, y un caso en concreto que comentábamos, porque ya lo vemos presente en muchas construcciones de nuestra ciudad de Guadalajara, en la propia Ciudad de México y en muchas grandes ciudades, no se diga en Monterrey, es este catálogo que tenemos en pantalla, que puso Omar en pantalla, de los derechos reales que bajo ese sistema de números apertus y muy originados por la vía del proceso jurisprudencial en aquellos horizontes, se encuentran previstos allá. Y llamo su atención sobre el penúltimo de ellos. Si nos situamos nuestra mirada de abajo hacia arriba, podrán observar que el penúltimo es Air Right, los famosos derechos de vuelo, que nos los describen como el derecho sobre el espacio aéreo encima de una propiedad. Si ustedes piensan en las estructuras de edificios emblemáticos ya presentes en estas ciudades, es muy común que haya estructuras que son parte del edificio que se encuentran por encima del espacio aéreo que está en la parte inmediatamente superior de otras estructuras, de otras propiedades, de otros edificios. Es correcto. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, yo creo que el derecho debe evolucionar, la propiedad debe evolucionar, y sobre todo debe estar el convenio entre las partes, ¿no? La decisión y la intención de los acuerdos que celebran los privados. La voluntad de las partes como suprema ley de los contratos. Bueno, que en relación con tu pregunta, Oscar, sería, bueno, aquí estamos en el terreno de la autonomía de la voluntad, ¿no? Ahora, la otra forma de resolver la disyuntiva es, por ejemplo, oye, ¿cómo han formalizado ese tipo de derechos? Bueno, recordemos que en el derecho civil, nosotros normalmente estamos situados en el derecho fiscal. En el derecho fiscal no cabe la analogía ni la mayoría de razón. El derecho civil sí es el espacio y es el territorio de la atribución de significado por analogía en términos generales. Entonces, la pregunta obligada es, oye, a ver, ahí podrías atribuirle el carácter jurídico naturaleza por razón de similitud o semejanza con la figura jurídica cuyo carácter sea más próximo o semejante. Pues mira, podría ser, sin embargo, en cada estado tendríamos que ver las regulaciones, sobre todo registrales, porque los registros públicos son a veces muy estrictos o muy cerrados, y si ven algo que no les checa o que se sale un poquito de la regulación,
vas a tener problemas en el registro de estos derechos reales, ¿no? Entonces es importante previamente, a lo mejor hasta cabildearlo con el registrador para que no haya problema. Y fíjense, por ejemplo, aquí les fue pasando, Omar, los catálogos de derechos reales muy novedosos e interesantes, que no vamos a entrar al detalle, al que le interese lo tiene en la presentación, que están previstos en Estados Unidos, en el sistema del Reino Unido, Inglaterra y Gales, en Canadá, excepto Quebec, que ya ves que Quebec es sistema continental, Australia. Y fíjense, por ejemplo, en este catálogo de Australia, el tercer tipo de derecho, los Native Title, es derecho reconocido a los pueblos indígenas australianos para usar y disfrutar de sus tierras ancestrales. Situación que, si ustedes se fijan, en el sistema norteamericano también está presente. Es muy común que incluso las restricciones, habrá tocado en el estado de California para el tema de los casinos, generalmente se le da la circunvolución jurídica por la vía de las tierras de los estatutos indígenas o de los títulos nativos, de los nativos originales norteamericanos. Y se fijan, los casinos que existen en California, ¿dónde están situados? En tierras de Carlos. los nativos, por ejemplo, viejas, ¿no? Que es muy tradicional y es muy conocido. Bueno, aquí tenemos ese tipo de hecho real. Oye, ¿y en México eso tiene algo que ver? Bueno, no, normalmente no tan explicitado, pero recordemos que la propia Constitución garantiza y reconoce al exmercado el estatuto, no solo respecto de derechos reales, sino de usos y costumbres de los pueblos originarios, ¿no? Sí, de hecho, y ahorita que estás platicando eso, me viene a la cabeza de los pueblos yaquis, ¿no? Que ha sido un tema llevado y traído, en donde se han asentado algunas cuestiones mineras, donde no se les ha reconocido el derecho a los originarios. O sea, en México es al contrario, ¿no? Donde llegan y el Estado les da el derecho a que una concesión para que hagan extracciones mineras y que no se reconocen esos derechos a los originarios. Y luego, fíjate, me llama la atención también el último de estos derechos, si ustedes se fijan en el catálogo, que es una figura que nosotros tenemos muy consolidada y es extremadamente común en el contexto contractual, que son los covenants. Normalmente nosotros entendemos un covenant como ese tradicional catálogo de obligaciones de no hacer o restricciones convencionales que se pactan las estipulaciones adoptadas por las partes en un contrato, ¿no? En el clausulado. ¿Estás de acuerdo? Y fíjate la configuración que le dan en Australia. Covenants son las restricciones sobre el uso de la tierra aplicables a sucesivos propietarios. O sea, una restricción impuesta, ¿no? En la siguiente lámina tienen los de Nueva Zelanda. Y bueno, para enfatizar la diferencia con la que empezamos, le cedo el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro para que nos platique sobre la diferencia sustancial entre los derechos reales y los derechos personales u obligaciones. Bueno, los derechos personales todos los derechos son entre particulares, que es una distinción que se hace, pero los derechos personales es el derecho que tiene una persona a exigir a otra el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Y en contraste con ello, el derecho real es la relación hombre-cosa, ¿sí? Porque es el derecho de preferencia y persecución que se tiene sobre un bien, sobre un derecho real. En este caso, lo más ejemplificativo es sobre un inmueble, ¿sí? El derecho personal te pueden exigir el cumplimiento con todo tu patrimonio, pero si tú tienes una obligación real sobre un inmueble, pues van y te quitan ese inmueble. En el caso claro, una hipoteca. Si hay una hipoteca y no cumples la obligación, pues te ejecutan la hipoteca y te quitan el inmueble, ¿no? Esa es la diferencia entre los derechos reales y personales. Y otra forma de decirlo sería, respecto del objeto, el derecho personal tiene como objeto una conducta del sujeto deudor. De hecho, decían los alemanes, la obligación o derecho de crédito, derecho personal o de crédito, si lo metes en el microscopio te salen dos elementos que ellos llamaban Haftung y Schuld, ¿no? Que dicho en lo práctico sería crédito y débito. Crédito, poder exigir de un sujeto llamado acreedor, y débito, deber de cumplir de un sujeto llamado deudor.
y el objeto sobre el que recae es una conducta del sujeto deudor en favor del sujeto acreedor, que puede ser un dar, puede consistir en un dar, en un hacer y en no hacer. En cambio, en el derecho real, el objeto es el bien sobre el que recae ese poder jurídico que le atribuye el título respectivo al exmercado. Sí, fíjate que a lo mejor para que quedara un poquito más claro, un derecho personal es en lo común, pues podría ser el pago de los alimentos, ¿no? Para los menores, para los hijos, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ese es un derecho personal. Y ya la potestad que yo tenga sobre ciertas cosas, que puede ser inclusive un vehículo, esa facultad que yo tengo de tener ese vehículo, o sea, tener la propiedad, tener el uso en completo, y que yo puedo dar el uso, ¿no? Digo, yo tengo un carro y lo puedo dar el uso para que lo usen, lo doy para que lo utilicen en la plataforma de Uber, un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí la diferencia, una cosa es tener una cosa para poderlo usar, disfrutar y demás, y otra cosa son los derechos personales, como en el caso de los alimentos. Dar los frutos, Exacto. Ahora, en términos de derechos reales y personales, no es lo mismo el que tengas un crédito que un deudor posteriormente liquide su deuda con un Es bien. otra cosa. Con un bien. Ahí estamos en presencia de una dación en pago, ¿no? Que no, yo no tengo derecho real sobre el bien, sino a la hora de la demanda puedo llegar a un acuerdo o puedo llegar al final de una demanda en la cual se me otorga el bien sobre el cual no tenían derecho. Así es, porque te van a pagar con un bien. Con un bien. A ti te debían dinero, pero pues no tiene liquidez. ¿Sabes que tengo este bien? Te lo doy. Ya sea por acuerdo o por exigencia. Por exigencia. del juez, ¿no? Sí. Bueno, respecto de los aspectos fiscales, Gustavo Hernández Alvarado y Carlos Flores, la primera aproximación que tenemos a esto y la primera aproximación fundamental es la regulación en el artículo 14 de la figura llamada enajenación fiscal. Sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Yo digo, Y su reverso, que es la adquisición fiscal. es correcto, que también puede traerte consecuencias, ¿no? Uh-huh. A ti como receptor de un derecho. El más usado es el derecho del usufructo. Es el más común. Generalmente se hace entre familiares directos, cercanos o... Bueno, te brincaste un paso tú. La fracción primera de la enajenación fiscal te dice que enajenación fiscal es, tocayo, toda transmisión de propiedad. Todo acto traslativo de dominio, toda transmisión de propiedad, aunque te reserves el dominio. Sí. Ahora sí. Entonces, encontramos que la creación del usufructo, cuando se hacen terceras personas, pudieras tener un problema. ¿Por qué? Porque el capítulo de adquisición de bienes te regula el ingreso acumulable por un diferencial entre lo que tenías derecho a percibir y lo que percibes. Entonces, ahora, pudiera por ahí mezclarse. Ahí hay una gran discusión jurídica, porque fíjate, si el paradigma del 14 en su punto de arranque, que es la fracción primera, es de que lo que singulariza a una enajenación fiscal es la transmisión del atributo denominado dominio, ese atributo está identificado tradicionalmente, Alex, con la prerrogativa llamada jus abutendi. Y en el usufructo, lo único que no se mueve del lugar, salvo excepciones, lo único que no se transmite es exactamente ese atributo que es el jus abutendi. Lo que estás transmitiendo al desmembrar la propiedad son el utendi y el fruendi, lo cual en estricto rigor implicaría que al constituir un fruto no tienes enajenación en el horizonte federal. Óscar Álvarez, en lo local la solución es totalmente diferente, ¿no? Sí. En lo local el legislador le asigna el 50% a un derecho y el otro 50% al otro. Y de vuelta, ¿no? Y sí te lo regula como parte de una enajenación. Sí. Ahora, eso trasladado al impuesto a la renta te llama mucho la atención por la regulación que ahorita adelante vamos a platicar del usufructo, en la que ya te lo incorpora en la que como ya a una figura ya la regulan
y le dan efectos fiscales de ingreso, tanto en la constitución del fideicomiso como en la reversión del mismo o consolidación de la nueva propiedad. Ahora, el eje común que tenemos en todos estos elementos que tenemos en el diagrama del 14 que está en pantalla, si se fijan, es la atribución, el traslado a un nuevo titular Así es. de ese atributo o esa prerrogativa. Como ocurría en el caso, evidentemente, bueno, empieza con el genérico que barre con todo, ¿no? Toda transmisión de propiedad, aún con reserva de dominio. Igual, en el mismo sentido, Gustavo Hernández, adjudicaciones, las aportaciones a sociedades, asociaciones. Todos estos conceptos, como tú bien dices, Tocayo, todas estas fracciones que marca el artículo 14, pues habla realmente de una transmisión de esa propiedad, de ese derecho. De ese dominio. De ese dominio, de ese derecho. Y fíjate que ahorita que hablaba Carlos del usufructo, lo que se hace, se transmite, como tú bien decimos, es el uso y disfrute de un bien. Pero más sin embargo, el usufructo también tiene sus implicaciones fiscales propias, como tú dices que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero simplemente hace ratito hablábamos que del derecho personal, y que Carlos hablaba de un pago que se llama dación en pago, o cuando es obligado por una autoridad, en este caso el juez, una adjudicación, que también en este caso pues es otro traslado de propiedad, ¿no? Y así sucesivamente todos estos conceptos pues son el traslado de ese atributo del bien, en el sentido de que es la propiedad del bien. Que incluso en otro de estos webinars comentábamos muy vinculado con el tema de las adjudicaciones y los remates judiciales, la triste historia, Óscar Álvarez, del efecto fiscal que se sigue cuando alguien le es atribuida la propiedad, el dominio de un bien en vía de ejecución y le es adjudicado en un procedimiento en el que en realidad el valor del bien es muy común, que no bastó para cubrir la deuda original y se debería de reconocer que se suscita en su patrimonio un quebranto y por ende una pérdida, ¿no? En enajenación de bienes, pero que en la práctica pues lo tiene que absorber y tiene que pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Así es. Te deben, vas y embargas un inmueble, te pagas con él y tú tienes que pagar el impuesto sobre la renta, transmisiones patrimoniales. Recordarás que recomendamos en un caso, dependiendo tendrás que sacar los valores a ver si te conviene recibir el bien en liquidación de la deuda que tienes, porque a veces es más costoso, sí. Y dices, pues mejor no me pagues, ¿verdad? Ahí mueren, ¿no? Y en otros casos, pues le hemos dicho a quien le adjudican el bien, bueno, pues paga tú los impuestos correspondientes porque estás recuperando más de lo que vas a invertir. Un simple balance, ¿no? Claro. Si fuera el caso. Ahora, desde luego tenemos a contrapelo la figura del fideicomiso, fracciones quinta y sexta, en las que el acto de fideicomitir es esencialmente traslativo de dominio y sin embargo, mientras no se pierde el derecho de adquirir, se le reconoce como una canasta patrimonial prácticamente neutral. Otra figura extremadamente interesante, Carlos Flores y Gustavo Hernández, es el tema de la copropiedad, ¿no? Sí, efectivamente, tú, Tocayo, la copropiedad, como ya lo hemos dicho, es la propiedad de un bien, pero donde participan una o dos más personas. Y que una peculiaridad es de que en estricto sentido no hay voy a decir, un señalamiento, si es un bien inmueble, no hay un señalamiento que esta parte es mía y la otra es tuya, sino son propietarios de todo en la parte proporcional que se manejan, pero no se señala qué aspecto es en cuanto a la copropiedad, ¿no? Ahora, la copropiedad también se da o se puede dar en diversos aspectos fiscalmente, ¿no? No nomás en un bien, sino cuando se arrenda ese bien, o pudiera ser utilizar la copropiedad cuando se realiza una actividad empresarial o cuando se adquiere un bien inmueble bajo la figura que marca ¿cuál es el capítulo quinto, sexto del título cuarto? Donde, oye, adquieres un bien, o se dice que se adquiere un bien cuando realmente lo vendes, ¿no? Que es en contraparte. Entonces, la copropiedad pues está regulada normalmente por el artículo 92 y cuarto párrafo de la ley de impuesto sobre la renta, y bueno, tiene su régimen
Tiene la peculiaridad de que, bueno, pues tendrás que tener un representante común que será el responsable de toda la cuestión de la emisión de los FDIs, del tema de las declaraciones y cumplimiento de las obligaciones. Hay que ver- cuestión de una copropiedad que realice actividades Actividad empresarial o o que realice arrendamiento. actividades de arrendamiento, porque en el caso de cuando se presentan enajenaciones de bienes bien. o derechos, se acude con el notario y cada uno de los copropietarios pagará el impuesto correspondiente a través de la retención que hace el notario. No lo toqué porque más al ratito vienen unas láminas, pero si no, de una vez lo tocamos. Es efectivamente la copropiedad se puede utilizar, como dice Carlos, en el arrendamiento, en la actividad empresarial, o en su caso, en la enajenación de bienes o adquisición de bienes, ¿no? Y cada parte, tiene su reglamentación, como tú bien dices, en la actividad empresarial y arrendamiento, tiene lo que es el representante común y los otros son los representados. Quien cumple por Quien sus cumple obligaciones. por las obligaciones es el que hace los pagos provisionales. Por cuenta de- lo cual significa que el efecto que corresponda a cada una de las alícuotas respectivas, recordemos que la alícuota es el porcentaje del imaginario del todo que le corresponde en plenitud a cada uno de los cotitulares o copropietarios. Oye, ¿y si supongamos que uno de los copropietarios, ¿cuál de las dos mitades es mía? Pues ninguna. Ninguna. Tú tienes No hay el 100% división. de tu porciento imaginario Es correcto. total, mientras no sea la división, ¿no? Es correcto. Si quisieras eso, tendrías que hacer una subdivisión si lo permite el bien y entonces luego hacer una permuta para tener a través de una permuta una doble enajenación donde yo te enajeno una parte y tú me enajenas otra parte, ¿no? Pero en tanto no ocurra eso, les van a atribuirles el total de efectos que correspondan a ese segmento de titularidad plena, ¿no? Sí, de hecho, Oscar o tú, Alex, Sí. el desmembrar una copropiedad termina siendo complicado Sí. porque pudieras causar un impuesto que quizás no te Por la correspondía venta, porque ¿no? ya eras parte dueño de algo Mm. y luego dices, oye, para quedarme con un 50% partido realmente subdividido, Por el principio pudiera generar un impuesto. de cómoda división, de que no es tan sencillo como una partición matemática en sentido químicamente puro, ¿no? Así es. No, imagínate un ejemplo que digo, ahorita se me ocurre. Estoy en copropiedad, a lo mejor tengo un edificio de departamentos y yo y todos mis hermanos y somos copropietarios y como dices, no se especifica en qué porcentaje, sino que nada más dice que somos copropietarios. Y eso lo rentamos por la plataforma esa de Airbnb y a lo mejor uno solo es el que quien pague los impuestos, haga las declaraciones, pero impacta a todos los que estén como copropietarios. Y yo creo que ese es un buen tema. ¿Quién paga los impuestos ahí? Ahora sí entramos a lo que estabas comentando del usufructo, que es la regulación relativamente novedosa del supuesto de la última fracción del artículo 18 del impuesto a la renta, la fracción 12, respecto del caso de la consolidación del usufructo, ¿no? Del usufructo, exactamente. Entonces encontramos que empiezan a regular ahorita el título 2 de las personas morales. Entonces, el viejo dicho, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, porque pudiera esto traernos aparejado una próxima regulación a personas físicas cuando no son familiares directos. Sí, por Y esto. cuando son, siempre acompañarnos con un contrato de donación. A ver, por estructura de ley, Óscar Álvarez, o topografía legislativa, esto no está contemplado para personas físicas. No, ahorita no les afecta a las personas físicas, únicamente personas morales, ¿no? Pero, como dice Carlos, Puede pudiera ser. ser que el rato se les ocurra hacer una Sí, modificación. porque ¿cuál es la teoría bajo la cual apareció esta fracción 12 del 18? El que dos personas morales o una persona moral desmembra su propiedad hacia un tercero, pudiendo ser persona física o persona moral, y si el tercero es persona física no pasa nada, si es persona moral va a pagar un impuesto por la creación del usufructo. Entonces ya te están regulando y dándole un valor a ese 50%, a esa partición de la propiedad que hiciste. Cuando consolidas, que dices, oye, regresa la propiedad, dice el fisco, entre comillas, dice, ¿no? Entre líneas, oye, vuelves a adquirir la propiedad. ¿Qué es lo que pasa si una persona física, ponía el ejemplo de una tía, la tía abuela, la hermana, ¿verdad? Que desvalida, que cuidó a los padres y que no tiene casa? Le voy a dar una casa para que tenga
pero le voy a dar nomás el usufructo vitalicio, yo me quedo con la propiedad para que la use, pues no hay gozo de frutos porque la está usando, pero le doy la casa que tiene debe de tener un valor. Señalas que para transmisiones patrimoniales en el estado de Jalisco te la evalúan al 50%. Dices, lo cual es justo porque queda entrampada la propiedad. O aceptamos cancelar el usufructo y vender la propiedad, o qué pasa. No creo que alguien quiera comprar por un usufructo de un tercero que desconoce, Claro. ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado porque puede pronto venir una regulación en personas físicas. Sobre todo que estamos en un proceso económicamente difícil para el gobierno, donde no todo lo van a sacar a través de fiscalizaciones. Tendrán que hacer una reforma pronto. Bueno, y luego tenemos este ornitorrinco jurídico muy importante en la práctica, extremadamente importante y útil, que es la llamada propiedad fiduciaria. En realidad creo que tendríamos que hablar, por razón de naturaleza jurídica o carácter jurídico propio, de un régimen de titularidad ejercido por un gestor profesional llamado fiduciaria, en orden a la realización de los fines establecidos en el fideicomiso. Creo que esta figura la obviamos por haber sido materia de uno de nuestros anteriores webinars, y sin mayor preámbulo pasaríamos a las singularidades propias, Gustavo Hernández Alvarado, del llamado costo comprobado de adquisición y la famosa regla de causabiencia o continuidad o atribución de los atributos propios de un sujeto originario y un sujeto derivado, ¿no? Sí. Fíjate, bueno, primeramente hay que hablar del costo comprobado de adquisición y sobre todo esto que está en la lámina, que habla que cuando, qué valor tiene el bien que recibe, o en este caso el de heredero o el que recibe la donación, y la ley nos señala que hay el costo de adquisición es el que pagó originalmente quien hereda o quien dona. Pero el problema se da en cuanto a que cuando esa persona también recibió los bienes a veces en herencia o donación. Sí, ahora, aquí, ¿qué es esto de que si es aplicable la causavencia? Bueno, se supone la causavencia, si lo definimos, es que una persona sustituye las obligaciones de la otra. La nueva persona, la que adquiere el bien sustituye las obligaciones que tenía. Es un fenómeno de extensión en derechos y obligaciones del sujeto originario al derivado, autor de la sucesión a herederos, donante a donatario. Donatarios. En este caso de herencia y de donatarios, la causabilidad se presenta, podríamos decir de manera inversa. Oye, al no haber hecho gastos en la donación, ni para recibir el bien en donación o para recibir la herencia, que no hiciste gastos para obtenerlo, no tienes deducciones adicionales más que las que tuvo el dueño original o el dueño primigenio del bien en cuestión. Y entonces, cuando pagues impuestos, lo vas a pagar al momento de la venta. Esto también, acuérdense que se ha movido el impuesto de herencias. El impuesto de herencias pues, no significa otra cosa más que al momento de que recibes la herencia, evaluar el bien y ahí aplicar la plusvalía, aplicar la ganancia que tiene el bien, bajo las reglas que en su momento definen las leyes, y pagar el impuesto, y luego de ahí partes tú, porque si pagaste un impuesto, sumará y te determinará un valor de adquisición diferente para que partas hacia adelante. Y fíjate que precisamente la Corte en esta tesis señala o entró en estudio este tema que tú dices y que bien lo explicabas, de que dices, oye, aquí aplica la inversa porque el costo, el adquiriente no tiene un costo, no pagó. ¿Sí? Y retoma el otro. Y la Corte lo define como que si hay una ficción jurídica, ¿sí? Pero también delimita lo que tú acabas de decir, oye, como el otro no pagó nada, no puede hacer deducible nada de lo que marca el capítulo de enajenación de bienes inmuebles, no puedes hacer deducible nada porque no has pagado, porque tú no pagaste nada cuando adquiriste ese bien, cuando lo enajenan. Y la Corte, pues aquí precisamente dice que
que no se debe de reconocerse deducción alguna porque la adquisición del bien del contribuyente no efectuó gasto alguno. Bueno, aunque te matiza diciendo que es una concesión otorgada al legislador por el legislador, que tienes el derecho porque te lo conceden, pero que Pero no nada es una más es el exigencia costo. constitucional del principio de Pero proporcionalidad. nada más sobre el costo, no sobre los gastos que originaron esa adquisición. Sí. Incluso hasta pudiéramos llamarlo incorrecto, porque si haces algunos gastos en la adquisición por herencia o por donación, ¿verdad? Pagas una El escritura, juicio, a veces llevas un juicio testamentario. pero no pagas un impuesto. No, Lo vas a terminar pagando cuando vendas. Cuando vendas, vendas, así terminas es, pagando. así es. Ahí al final es un... Ahora, hace un rato que comentaban de la copropiedad, otro de sus matices que está aquí resaltado en la lámina es la figura muy próxima de la sociedad conyugal, ¿no? Es Así correcto. es. Que se le daría el mismo tratamiento. Fíjate que en enajenación de bienes no tienes que hacer nada, el notario te dice régimen matrimonial y tienes que presentar el régimen y el notario se encarga de determinar los impuestos correspondientes. No, nada de que yo estoy vendiendo, mi esposa no. Pero en la actividad empresarial, en el arrendamiento, hemos visto con frecuencia que solamente renta uno de los dos o solamente realiza el negocio uno de los dos y el cónyuge que no hace nada, que sería el cónyuge representado, pues no participa. Y consideramos que es un error porque te dividen los ingresos. Acuérdense que los impuestos de las personas físicas se pagan a través de una tasa progresiva. Así es. Entonces, Una tabla. si divides, vences. Aquí si divides, pagas menos impuestos sobre la renta. Pues, habría que verlo. Ahora, en Ya. los actos, en las operaciones tratativas de dominio es extremadamente importante esto. Oscar, tú como notario lo ves continuamente porque si el bien corresponde al haber común y no se hace la firma de la escritura por los dos titulares, te genera un montón de problemas, ¿no? Sí, pues no se puede vender. No se puede vender. Los dos tienen que firmar. Claro. Salvo cuando engañan al notario. Sí, pero eso ya están hablando de cosas. Sí, eso Sí, de cosas fraudulentas. Pero no lo Pero- puede, es difícil que lo engañen, porque pues el notario va a ver el título de propiedad y va a sacar un certificado de libertad de gravamen y va a ver quiénes son los propietarios. Nomás que acuérdate que hay bienes muy viejos que compraba el patriarca. Bueno, a veces la matriarca. Y le ponía que estaba soltero. Y ponía que estaba soltero. Sí. Y eso en el caso de los inmuebles. Luego, también nos han pasado problemáticas en el caso de cuentas bancarias, incluso con cuestionamientos en procedimientos de repatriación de capitales, ¿no? Que hay hasta ahí un criterio ya consolidado respecto de las cuentas mancomunadas por parte del SAT, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero fíjate, antes de avanzar, tocayo, en esta lámina, bueno, también aquí, Oscar, cuando se enajena un bien, y sobre todo un bien inmueble, a veces, aunque no exista la copropiedad sobre un bien, sobre todo cuando la mamá o el papá dona a las hijas y ellas a su vez lo venden, o hijo, pues sería conveniente estudiar la posibilidad de crear una copropiedad sobre esa donación para que al efecto cuando vendan, como bien dice Carlos, esa tasa a lo mejor disminuya. Es importante, lógico, que hay que analizar o estudiar el caso concreto y ver todas las opciones que hay, pues un tanto cuanto optimizar el impuesto. Sí, todas las implicaciones fiscales. Así es. Bueno, aquí tenemos una pequeña errata en la siguiente porque tenemos el título Y, que es inexistente en el impuesto a la renta, capítulo cuarto. En realidad lo que quisimos decir es título cuarto. Título y capítulo cuarto. Y capítulo cuarto. Es lo que dice. ¿No? Ahí nos salió como una Y Título en y lugar de capítulo 4. Y al respecto, tocayo, aparte de la errata, ¿qué nos puedes decir? Bueno, este título habla de la enajenación de bienes y pues nos marca precisamente la mecánica para determinar el impuesto cuando se enajena un bien, y nos habla pues en esas tres fracciones de cómo se debe de efectuar la mecánica, ¿no? Pero sobre todo también habla en una parte que está más adelantito, es sobre el costo que debemos de determinar a los bienes o cómo se debe de evaluar y qué conceptos deducibles pueden tomarse para efecto de determinar ese cálculo anual, ¿no?
o cálculo ya de esa enajenación. Sí, porque las deducciones tradicionales que tienes en este capítulo, en este apartado, en esta cédula del régimen cedular propio del título cuarto, régimen de personas morales, son básicamente las tres celdas que tenemos enfrente, Así ¿no? es. El costo comprobado de adquisición, lo que te costó el inmueble, Que ya hablamos un el poquito valor que ahorita, sacrificaste un poquito para de eso. adquirirlo, las inversiones que realizaste en construcciones o las inversiones que realizaste en mejoras o ampliaciones del inmueble, Carlos. Sí, las cuales recomendamos que tengan un expediente, que no solo tengan su escritura de adquisición original, sino que guarden el avalúo original, porque muchas veces hacen construcciones, adiciones, mejoras, adaptaciones al bien, que algunas de ellas pueden ser deducibles al momento de la enajenación. No todas, no los mantenimientos, no las pinturas, no reparaciones comunes, sino adiciones y mejoras importantes. Entonces, eso en la lámina siguiente que le llamamos otras situaciones, pues podemos adicionar o crecer estas deducciones con los avalúos, el referido, el avalúo de mejoras. El avalúo catastral te sirve para pagar los impuestos de transmisión patrimonial, los impuestos estatales, nada más es para lo que sirve. El notario se basa en él para determinar los impuestos y esos avalúos catastrales son autorizados por los catastros municipales de la localidad donde esté. Y que esto, Óscar Álvarez del Toro, en la práctica notarial es pan nuestro de cada día, en las distintas perspectivas de atribución de valor que nos comenta Carlos, ¿no? En sus modalidades del referido, el de mejoras, del catastral. Claro, hay que saber cuándo usarlos y usarlos de la manera correcta y adecuada, ¿no? No querer usarlo para todo tipo de operaciones, sino cuando realmente haya un soporte para esos avalúos. Sí, como ejemplo, el avalúo de mejoras. Puede ser que ahorita estás enajenando el bien en el 2025, pero la mejora fue hace 10 años o hace 5 años y tienes que tener un soporte que realmente ese avalúo tenga una referencia real y concreta de las mejoras que se hicieron. Sí, ese avalúo tiene que ir referido a esa fecha. A esa fecha. Y se hace toda la depreciación. Exacto. Evidentemente el tema da para muchísimo más. Ah, sí, claro. Yo creo que estos son algunos atisbos interesantes sobre estas problemáticas y estas figuras de los derechos reales. Y para cerrar con broche de oro, le cedemos el uso de la voz a nuestro super experto en temas de seguridad social, Alex Horacio Mercado Rodríguez, quien nos va a platicar sobre novedades y temas de coyuntura en esta Sí, buenas tardes a todos. Bueno, ya hablamos de lo que son los derechos reales y esos aspectos que ya vimos. Y yo, como digo, por las fechas en las que ya estamos, vamos a hablar nada más como algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta para este mes. Una sería la cuestión de la declaración de la prima de riesgo de trabajo, que el último día para hacer su presentación de esta declaración es el 28 de febrero de este año. Hay que ver quiénes son los obligados a presentar. Si yo tengo un patrón que apenas va a cumplir un año que lo di de alta del Seguro Social, no tiene la obligación de presentarla. Si yo tengo menos de 10 trabajadores y la prima o no la quiero presentar, me voy a la media de la clase. Si estoy dado de baja porque no tengo trabajadores por más de 6 meses, pues también no tengo la obligación, siempre y cuando haya presentado la baja correspondiente del registro patronal. ¿Qué documentos ocupamos? Bueno, vamos a necesitar la CCT2, que le llamamos, donde vienen declarados los accidentes de trabajo, las incapacidades. Vamos a necesitar la CCT9, que son las enfermedades de trabajo, la CCT3, que son cuando me dan alguna pensión ya sea parcial o definitiva, o en ese caso inclusive hasta la muerte del trabajador. Hay que recabar los reportes que se bajan del sistema del IMSS desde su empresa, hacer un análisis de esos casos para lograr hacer la presentación de esta declaración de prima de riesgo. Pero aquí lo más importante que es por las consecuencias de no presentar esta declaración, que pueden ser, pues, primero multas, y obvio que no te vienen los recargos por las sanciones que te puedan imponer en relación a las diferencias que haya de la prima de riesgo de trabajo. Normalmente cuando no presentan la declaración de prima de riesgo de trabajo, el instituto hace un ajuste automático de la prima y luego te notifica, o a veces ni te notifica y primero te cobran las diferencias y luego te notifica esa declaración. Por eso es que es muy importante presentar esta declaración. Hay un incremento, pues, de los costos operativos, desde luego, porque si te cambian de prima, pues hay que pagar inclusive más al Seguro Social por la rama de riesgos de trabajo. Y bueno, los riesgos legales, que son, pues, de que el instituto haya más posibilidades de que te pueda hacer una auditoría o una inspección por parte del instituto. Eso es en relación a lo que es la
la prima de riesgo de trabajo, la declaración de prima de riesgo de trabajo. Otro tema muy importante es el buzón tributario. Ya lo habíamos platicado inclusive en otro webinar, como hace rato comentaba Gustavo, estas nuevas herramientas digitales que está utilizando el instituto, bueno, a partir de aquel 5 de agosto del 2024, en donde salen las reglas para efecto de la operación de este buzón electrónico, otorgó una cantidad de días para efectos de que entre en vigor, y esta se venció el 1 de febrero de este año. Entonces es muy importante que si no han aperturado su buzón tributario en el IMSS, que lo hagan para efecto de evitar pues las multas, porque todos los trámites habidos y por haber que el instituto te quiere hacer saber, que son desde el calendarios de eventos, la normatividad existente que hay, los medios de contacto que puedes tener ahí, las promociones que te pueden hacer respecto de pagos y demás. También se habla de que te pueden hacer revisar expedientes desde lo que es auditoría, te pueden hacer la cobranza, donde te pueden estar mandando inclusive las liquidaciones por ese medio. Entonces es muy importante que se abra este buzón electrónico tributario del IMSS para efectos de que no los vayan a multar, porque la fecha ya se venció desde el día 1 de febrero de este año. Oye, Alex, una pregunta aquí. ¿Y ese buzón tributario se va a utilizar para notificar cualquier acto del IMSS o va a ser opcional buzón y personalmente? No, fíjate que ya lo marca muy bien ahí y es obligatorio como en el SAT, te notifican y estás notificado. Pero todas las notificaciones van a ir vía buzón. Es correcto, te van a notificar las liquidaciones que se hagan, el inicio de facultades te lo pueden ya hacer inclusive de esa manera, aunque dices, oye, me pueden, ahorita vamos a ver un caso muy emblemático que están utilizando algunas autoridades con las cartas de invitación, que ya también lo hemos platicado aquí, pero lo voy a reiterar. Y lo van a hacer mediante el buzón electrónico porque es lo más fácil. A lo mejor te abren una visita de auditoría, pero esa revisión que vamos a platicar ahorita sí lo pueden hacer. Pero la importancia de estarlo checando constantemente, igual Exacto. que el... Igual, no lo abres, te notifican, no lo abres en 3 días, es como si es igual que el fiscal. Igualito que el fiscal. ¿Vale? Y bueno, y derivado de esto, ¿por qué lo platico de lo del buzón? Porque es muy interesante, porque ahora las revisiones que está haciendo el instituto, y creo que también el SAT lo hace de la misma manera, mediante cartas de invitación, ¿no? Que es de donde recaudan más dinero sin necesidad de hacer una fiscalización. Te revisan sueldos, salarios, es la siguiente. Eso. Riesgos de trabajo, lo que son las incapacidades, movimientos afiliatorios y otras, ¿no? Esas cuando te llega por cuestión de salarios, bueno, pues a lo mejor pruebas de que sí es lo que ganan los trabajadores, que no tienen otras prestaciones, a lo mejor le subes un poco el salario, a lo mejor ahí queda, ¿no? Esas a lo mejor, o que te dicen, no, tu actividad es hacer plástico y dices, no, yo no hago plástico, yo ya compro el plástico y ya está elaborado y yo no hago ese proceso, y eso a lo mejor lo puedes defender. El problema de las cartas de invitación, creo que ahorita en la actualidad, son las que son en base al artículo 42A del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué lo puntualicé? Porque te llega la carta de invitación y así dice carta de invitación, y resulta que es en términos del 42A del Código Fiscal de la Federación, y entonces ahí sí tiene la facultad, en este caso la autoridad, de pedirte la información. De hecho, por eso transcribí parte de este artículo que dice que las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros, otros datos, informes o documentos, pero fíjense aquí, para planear y programar actos de fiscalización. Eso quiere decir que si yo no le entrego la información, pues dices, es una carta de invitación como las que dije antes, ¿no? Pues de salarios, de riesgo de trabajo y demás, y no te fijas que uno de los artículos que viene es el 42A, entonces lo que hacen es disparar ya inmediatamente o una invitación a la corrección ya directamente, o en su caso la visita de auditoría. O sea, que tengan mucho cuidado también cuando te hagan este tipo de cartas de invitación en términos del 42A del Código Fiscal de la Federación, pues que se dé respuesta con la información que te pidan, porque te piden una serie de documentos, y que vean qué bien, qué es lo que se entrega y qué no se entrega. Y bueno, eso sería en cuanto al IMSS. Y por último, pues les quería hacer partícipes del Centro de Mediación número 374, que bueno, va a estar aquí en esta sede del doctor Mezcua y el doctor Oscar, para que los servicios que se puedan ofertar. Muchas gracias. Gracias, Alex. Y bueno, señores panelistas, nos vamos prácticamente a conclusiones. Oscar Álvarez, vuestras conclusiones. Bueno, la importancia de conocer cuáles son los derechos reales previstos en nuestra legislación
para poder aplicarlos correctamente, y por ahí la posibilidad de que a través de la teoría de los números apertus podamos aterrizar ciertos negocios para aplicarlos en nuestra legislación. Y claro que estamos a sus órdenes para asesorarlos en cualquier tema. Gracias. Gustavo Hernández, y le incorporo una pregunta con tus conclusiones. De hecho, hemos tenido experiencia de lo que dice Oscar con éxito en tribunales respecto al ejercicio de los números apertos, ¿no? Sí, claro. Fíjate, algo importante. Yo hace rato, entre bambalinas, comentaba, la realidad supera siempre a la legislación. Por eso después vienen las nuevas reformas que regulan o que pueden regular los nuevos nichos de negocio. Un ejemplo simplemente es, por ejemplo, cuando entró Uber. Oye, había una regulación para los taxis, cuando entra Uber, pues, oye, no había ni regulación ni nada, y lógico que con base al derecho actual tuvieron que regular, pero después salen nuevas regulaciones, ¿no? Y efectivamente, esto es lo que tú comentas, tocayo. Recuerdo exactamente el juicio donde tuvimos que crear la figura de la parcería para efecto de decirle al SAT que no eran unos ingresos que ellos estaban considerando porque esta empresa se dedicaba a la agricultura, ¿no? Pero con base a ese tipo de situaciones donde podemos innovar o algo, podemos tener grandes beneficios tanto fiscales, contables, notariales Y patrimoniales. patrimoniales, ¿no? Gracias, tocayo. Gustavo, Carlos Alberto Flores Alvarado, conclusiones. Bueno, estar muy pendientes la generación y adecuación de buenos expedientes que tengan de sus propiedades, el reconocimiento de derechos que pudieran tener reales que no saben a veces o constituyen nada más o vienen del papá o del abuelo. Estar pendientes de posibles reformas y posibles adecuaciones a los impuestos en el futuro, sobre todo cuando tienen planeado hacer transmisiones de patrimoniales sobre estructuras patrimoniales en la familia, donaciones, usufructos. Importante el derecho de superficie, porque generalmente lo vemos creado sobre la marcha, no hay un documento que le dé ahora, como dice, la materialidad o la trazabilidad de la operación, sino simplemente de repente ves una bodega o ves una construcción sobre un terreno y no tiene terreno la empresa, tiene construcción. Entonces no hay forma de cuidar esos detalles. Pues tener ese cuidado nada más. Gracias, Carlos. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez, vuestras conclusiones. Bueno, primero, en relación a los derechos reales, yo creo que sí es muy importante tener la asesoría adecuada, y lo vemos mucho en la cuestión, digo, yo acá lo veo por la cuestión de las juicios testamentarios e intestamentarios, que luego llega uno al final hasta decirle, oye, cede, y resulta que lleva una implicación jurídica que uno como abogado en materia familiar o civil en su caso, no sabe uno, pues hay que preguntar a quien sí sabe. Respecto de los aspectos de seguridad social, bueno, pues que no se les olvide presentar esa declaración de primer riesgo de trabajo, aperturar su buzón electrónico si no lo han hecho, y por último, bueno, pues invitarlos a este centro de mediación que se apertura aquí. Muchas gracias. Gracias, Alex Mercado. Bueno, yo vinculo mis conclusiones, aparte de extender la invitación del centro de mediación que decía Alex, a la reflexión de Gustavo Hernández Alvarado, y me hizo recordar entre los clásicos a don Javier Arce Gargollo, que en su icónica obra de los contratos mercantiles atípicos nos dice que en el tráfico jurídico negocial las figuras jurídicas primero tienen lo que él y algunos otros autores le han dado en llamar tipicidad social, y un ejemplo emblemático en la práctica societaria y corporativa, que todos recordamos seguramente, es la propia figura de la escisión de sociedades, que no estaba contemplada en la Ley de Sociedades Mercantiles de 1934, y que a raíz de que se empezó a utilizar como una forma de contratación no prohibida o vedada por norma alguna, se originó la adición del artículo 228 bis a la Ley de Sociedades Mercantiles, que por cierto primero estuvo regulada en leyes fiscales y después se adicionó el 228 bis a la Ley de Sociedades Mercantiles. Seguramente algo similar veremos en el caso de estos derechos reales, como el de los derechos de vuelo, los derechos de superposición respecto de estructuras preexistentes, algunos de subsuelo que comentábamos, ¿no? Fíjate, Tocayo, horizontes. ahorita ya nomás como conclusión también,
simplemente ese del subsuelo. Yo recuerdo el caso que tú tuviste cuando te consultaron de qué tratamiento se le tenía que dar a las tumbas, que eran una renta vitalicia o algo. No recuerdo. Bueno, el famoso, no, de hecho hay incluso un precedente raro del Tribunal Fiscal de la Federación, cuando tenía ese nombre, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respecto a si se encontraba exento o no, y la decisión del tribunal fue que era un no afecto, el derecho el derecho de uso de suelo mortuorio a perpetuidad, que es al que te, Sí, así al es. que te refieres, ¿no? Y entonces, como conclusión, es decir, oye, los negocios sigan avanzando, las nuevas formas de hacer negocios sigan avanzando y sobre todo en estos derechos reales, bueno, acercarse a los que saben, a los expertos para efecto de que tengan una asesoría bien, tanto en el aspecto fiscal como en el derecho patrimonial. Y la importancia del sustento, que ya Alex lo destacaba hace rato, de la idoneidad del título para que pueda justificar, Alex Mercado, la atribución de las prerrogativas, facultades o poderes específicos, Alex y Oscar, respecto del bien sobre el que recae el derecho real en cuestión. Sí. Bueno, pues agradecemos su atención, les agradecemos por acompañarnos esta tarde, agradecemos a nuestros panelistas y nos vemos en la próxima. Buena tarde, Hasta la gracias. próxima. Bye. Hasta luego.